Saludos mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la clase correspondiente a este día. Qué bueno que ya todos estamos conectados. Hoy vamos a resolver una de las tantas dudas que ustedes me dieron al inicio de la clase, de cuando comenzamos el curso. Y algunos me preguntaron cómo se desarrollaba la célula, cuál era el programa que se desarrollaba en la célula. Bueno, pues para los que les interesa ese tópico, cómo se desarrolla la célula, cuáles son los momentos que se viven en la célula, pues ahora vamos a estar respondiendo a esa pregunta. ¿Cómo desarrollar una célula en sus dos momentos? Así que vamos a compartir la pantalla para que, podamos tener acceso. Y escuchan algún ruido fuerte, pues les ruego mis disculpas. Aquí está cayendo una tormenta de esas del libro de Génesis, ¿verdad? Del diluvio, una tormenta súper fuerte. Muy bien. Vamos a iniciar. Sí, aleluya. Muy bien. ¿Cómo realizar una célula en sus dos momentos? Ese es el tema que vamos a estar compartiendo ahora. De entrada, quiero que ustedes vean que la célula se realiza en un ambiente familiar, en un ambiente de cercanía. Si ustedes se fijan, ahí las personas están ubicadas en una sala de una casa. No necesitamos una casa demasiado grande para hacer las células. Ahora sí se tiene, pues en buena hora, excelente. Pero la célula generalmente se puede realizar en esas residenciales donde las casas no son tan grandes y siempre van a dar un buen resultado. Usted se fija cómo están posicionados ahí los hermanos, pues la idea es esa. La idea no es ubicar las sillas como que fuera un culto, sino que la idea es ubicarnos en una manera circular donde podamos vernos los unos a los otros. Y esto es en los dos momentos. Esto es en la planificación y también en la ejecución. Es importante que se mantenga un ambiente familiar, un ambiente de acercamiento. Así que vamos a hablar de los dos momentos que tiene una célula. En primer lugar, vamos a repasar qué es una célula. Una célula es un grupo pequeño integrado por una cantidad de 5 a 7 personas en su inicio. Es decir, de que usted puede arrancar una célula con 5 personas o la puede arrancar con 7 personas, la puede iniciar con 7 personas. Pero eso no quiere decir que siempre van a ser 5 a 7. La idea es que estos 5 o 7 lleguen a multiplicarse, lleguen a duplicarse, lleguen a ser 14 o lleguen a ser 15. Al llegar a 14 o al llegar a 15, usted la multiplica. Envía un líder con 6 personas más, ahí estamos hablando de 7, a una nueva casa, en un nuevo barrio, en un nuevo vecindario, donde no tenemos una célula. Así es la dinámica. Entonces, una célula es un grupo pequeño integrado por una cantidad de 5 a 7 personas al inicio. Al llegar, con el pasar de los meses, deben de llegar, la meta es llegar a 14 o llegar a 15. Y al llegar a esa cantidad debe multiplicarse. Y las células están organizadas de manera geográfica, es decir, cada quien asiste a la célula que le queda en su área. No necesita mover gente de un área para otra, porque tiene la gente ahí en las mismas colonias, en los mismos barrios. Cada quien va a la célula que se abre en su barrio. Y la célula tiene la misión de compartir las buenas nuevas de Jesús a la comunidad. Es una pequeña comunidad que está puesta para evangelizar. El propósito es contribuir con el crecimiento espiritual. Vea que el propósito es no de entrada son los números, sino el crecimiento espiritual. Y para eso el propósito es hacer discípulos, ¿sí? Que se multipliquen los
discípulos. Ese es el propósito. Entonces vea que la célula tiene algunos propósitos. Compartir las buenas nuevas de Jesús a la comunidad, contribuir al crecimiento espiritual, hacer discípulos y multiplicar los discípulos. Entonces ahí tenemos ya claro. ¿Qué significa esto? Que si usted en sus células que tiene, esto no está sucediendo, lo que usted tiene son grupos pequeños, pero no son células. ¿Sí? Una célula es un grupo pequeño, pero no todo grupo pequeño es una célula. Eso debemos tenerlo claro. ¿Qué es lo que va a determinar que un grupo pequeño funcione como una célula o sea una célula, tenga la naturaleza celular? Bueno, que comparta las buenas nuevas de Jesús a la comunidad, que contribuya al crecimiento espiritual, que ayude a multiplicar los discípulos. Si tenemos eso, bueno, entonces sí tenemos células. Si no, lo que tenemos son grupos pequeños. Habiendo refrescado el concepto de lo que es una célula, tenemos que recordar que la célula tiene sus componentes cualitativos, relaciones significativas, es decir, la célula debe caracterizarse por ser atrayente y construir relaciones entre las personas, a diferencia del culto público en el cual nosotros vamos para rendir adoración y para escuchar una enseñanza, una palabra, ser ministrados a través de la palabra. Nosotros a la célula vamos también para recibir una palabra, para ser ministrados, pero tenemos la misión de construir relaciones con las personas. No vamos solo por ir, sino que debemos conectarnos, relacionarnos. Y una relación significativa es aquella basada en el respeto, basada en el aprecio. Es decir, los amigos que llegan a la célula deben sentirse estimados, deben de sentirse apreciados, no deben de sentirse rechazados por ser personas no cristianas, no deben de sentirse señalados como que nosotros los estamos acusando a ellos porque nosotros somos santos y ellos son pecadores. No, deben de sentirse bienvenidos, cómodos, y es la palabra y es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra de conversión. No es nuestra fuerza. Recuerde aquel maravilloso texto del Antiguo Testamento que dice, no es con espadas ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Así es que, relaciones significativas. Evangelizar, obviamente evangelizar es compartir las buenas nuevas de salvación a los que no lo conocen. Dar seguimiento, es decir, cuando alguien se convierte, lo visitamos. Discipular, es decir, lo involucramos en la senda de entrenamiento para que se convierta en líder. Y adorar, porque hay adoración también en la célula, hay oración también en la célula y también hay comunión o compartir. Estos elementos, estos componentes cualitativos deben estar presentes en la célula para que la célula pueda dar el fruto que nosotros queremos. Ahora, hay algunos detalles importantes antes de explicar el programa. Lo primero, la célula tiene dos momentos a saber: planificación y ejecución. Veamos cada uno de los momentos. La planificación. La planificación se desarrolla un día de la semana, a una hora específica, en el lugar que se ha destinado para hacer la célula. Si usted ha encontrado un hogar, vamos a poner un ejemplo, el hogar de la hermana Juanita. En el hogar de la hermana Juanita se va a desarrollar la célula, pero el hogar de la hermana Juanita nos tiene que recibir a nosotros en 2 días de la semana. El primero es en la planificación y el segundo es en la ejecución. Son 2 días y se realizan 2 programas diferentes. Por eso es que se realiza un día de la semana la planificación a una hora específica que se ha destinado para hacer la célula, y quienes asisten a la planificación. A la planificación asisten el líder y los hermanos que integran la célula. A la planificación no se llevan amigos. La planificación no es para evangelizar. La planificación es para cuidar el núcleo,
La planificación es para pastorear a los hermanos. La planificación es para adorar, para ministrar, para compartir, para convivir con los que ya son cristianos y a la vez para organizar lo que va a suceder el día de la célula. Entonces vea que cuando nosotros tenemos un sistema celular donde no hay planificación, pues el crecimiento espiritual es poco, porque no hay un momento en el cual se pueda atender las necesidades de los hermanos. Así es que lo primero que tenemos que saber es que necesitamos 2 días de la semana. Un día para planificar y otro día para realizar la célula propiamente dicha. La ejecución o la célula propiamente se realiza un día o 2 días después de la planificación. En el caso de nosotros realizamos la planificación hoy miércoles, por eso tenemos la clase de 6 a 7, porque después yo me voy a la planificación y mañana jueves tenemos la ejecución. Hay iglesias que tienen la planificación el día miércoles y hacen la célula el día sábado. Esto va a depender de su cultura, de su contexto. Usted tiene que acoplarlo de acuerdo a su realidad que usted tiene donde usted está pastoreando. Entonces, la ejecución se realiza otro día aparte y se puede realizar un día o 2 días después de que se ha hecho la planificación. Hay iglesias que lo hacen hasta 3 días después. ¿Y a dónde se hace? En el mismo hogar donde se hizo la planificación, respetando el horario pactado. Nosotros lo hacemos a las 7 de la noche. La ejecución de la célula lo hacemos a las 7 de la noche. ¿Quiénes asisten a la reunión celular? Bueno, a esa reunión asiste el líder, los integrantes de la célula, más los invitados, los amigos que deseamos evangelizar, que deseamos ganar para Cristo, que deseamos convertir en discípulos. Aquí sí llevan los amigos. A la planificación no. La planificación es para orar, es para cuidar el núcleo, para atender las necesidades. ¿Sí? En la ejecución, que es la célula propiamente, ahí sí se llevan a todos los invitados que hemos contactado. Aquí sí se llevan los amigos. Aquí no se vale que estén solo los hermanos. Deben de haber amigos. ¿Y qué más se hace el día de la célula? Bueno, se lleva a cabo todo lo organizado en la planificación. Aquí se desarrolla el programa que hicimos en la planificación. Hay algo bien importante que ustedes tienen que saber y es que las células que planifican son células exitosas porque no improvisan. El problema muchas veces es cuando abrimos células y no hemos explicado a los líderes cómo se hacen y cuáles son sus funciones, la gente llega a inventar, las personas llegan a improvisar y eso hace que las células no logren el objetivo que se quiere. Así es que ya sabemos entonces, queridos hermanos, son 2 días de la semana. Un día para la planificación y otro día para la ejecución o la célula propiamente. La célula propiamente puede hacerse un día, 2 o 3 días después que se ha realizado la planificación. Esto va a depender del programa que usted desarrolle en su iglesia y de su contexto. Habiendo aclarado esto, que siempre me lo preguntan en la mayoría de lugares donde doy clase o conferencias sobre el sistema celular, veamos los 2 momentos. Vamos a ver primero la planificación, el programa que se desarrolla el día de la planificación y luego vamos a ver el programa que se realiza el día de la célula o como nosotros le llamamos el día de la ejecución. Veamos, primer momento, ya dijimos, se llama planificación. Usted va a establecer un día de la semana en el cual va a realizar la planificación en los hogares. Lo primero es que el líder da la bienvenida a los asistentes. Los hermanos entran al hogar,
Estando ya adentro, vea cómo se deben de sentar. Deben de sentarse en forma circular. No ponga las sillas en formato de tren, en formato de escuela, como que fuera un culto. Póngalas así, que la gente puedan verse unos a otros. Entonces, el líder, ya cuando los hermanos han entrado, se han sentado, da la bienvenida a los asistentes. ¿Por qué es importante dar la bienvenida? Bueno, porque los hermanos vienen de sus trabajos, vienen cansados, tal vez vienen estresados. Y es importante que el líder tenga ese detalle de darle la bienvenida a las personas que están asistiendo a la célula. Luego, inicia con una pequeña oración. Es una oración para consagrar el momento que se va a llevar a cabo. Es una oración breve, no es la oración de la planificación completa. Es una breve oración donde él pone en manos de Dios lo que van a realizar. Después de esta breve oración, que puede ser de unos 3 minutos o 2 minutos, inicia con una reflexión bíblica. Esta reflexión bíblica es para alimentar a los hermanos. Ahí el líder puede hablar de las necesidades que él observa. A través de la palabra puede orientar, puede corregir con amor, edificar con la palabra. 15 minutos. El líder puede llevar preparada ya la charla, la plática bíblica que le va a dar a los hermanos. Recuerde que aquí no hay amigos, solo están los hermanos. Pero puede el líder variar. No solamente puede llevar la charla él ya hecha y darla en 15 minutos, sino que pueden hacer la lectura del proverbio del día. Esta es otra forma de hacerlo. ¿Qué hacen? Bueno, abren el proverbio de acuerdo a la fecha. Si es miércoles 15, vamos a poner un ejemplo del miércoles 15, entonces se abre el proverbio 15. El líder les da las siguientes indicaciones a los hermanos del núcleo. Hermanos, vamos a leer el proverbio de hoy. Hoy es día 15. Abramos nuestra Biblia en el proverbio 15. Voy a leer el primer versículo yo y luego vamos a ir cada uno de nosotros leyendo un versículo hasta que terminemos la lectura. Por favor, usted va a identificar un versículo que le llame la atención. Y al finalizar la lectura, nos va a decir por qué le llamó la atención ese versículo y cómo lo podemos practicar a la vida diaria. Entonces los hermanos comienzan a leer, comenzamos cada uno a leer, el líder lee en voz alta el primer versículo del proverbio, luego los hermanos van leyendo cada uno en voz alta el versículo que les corresponde. Cuando ya se terminó de leer la cantidad de versículos que integran el proverbio, el líder pregunta, hermanos, ¿hay alguien aquí que nos quiera compartir el versículo que le llamó la atención? Y ya levanta la mano un hermano y dice, hermanos, a mí me llamó la atención el versículo 3. Vamos a ver, hermano, ¿por qué le llamó la atención el versículo 3? Bueno, porque aquí dice que la mujer sabia edifica la casa, mala necia, con sus manos la destruye. Ah, hermano, ¿cómo podemos practicar ese versículo? Bueno, pues hermano, yo pienso que debemos de ser personas sabias, evitando conflictos, evitando discusiones en el hogar y tratar la manera de llevarnos bien. Muy bien, hermano, gracias por compartir con nosotros el proverbio que a usted le llamó la atención. ¿Quién más va a compartir? Ahora, esto nos permite a nosotros como líderes dos cosas. Primero, nos permite escuchar el pensamiento de nuestra gente y tomarlos en cuenta para que ellos vean que también son capaces de hablar de la palabra, compartir un pensamiento de la palabra. Esto nos va a permitir a nosotros empezar a identificar quiénes tienen habilidades de liderazgo a la hora de hablar. Número 2, nos va a permitir que el grupo se corrija a sí mismo. ¿Por qué? Porque ahí hay personas que tienen problemas, que tienen dificultades, que tienen comportamientos no correctos. Obviamente por eso están ahí, porque están buscando crecer. Entonces, ahí, cuando ellos leen las porciones, cuando ellos leen los versículos y los comentan, ellos solos escuchan y se van corrigiendo entre ellos mismos. No necesita el líder ser quien lo corrija, sino la misma palabra va corrigiendo a través de la lectura y de tener un contacto y una breve reflexión con estas personas. Entonces,
Son dos formas de hacerlo. Una, el líder lleva la charla preparada para hablar sobre 15 minutos de un tema específico que él quiere fortalecer en la vida espiritual de los hermanos, o en la vida familiar, o económica, o social, etcétera. O la lectura del proverbio de acuerdo al día de la fecha y una breve comentación grupal. Hay que tener cuidado que este comentario no se va a extender demasiado porque los pentecostales siempre nos gusta predicar cuando hablamos. No podemos hablar sin predicar. Entonces, el líder tiene que tener el cuidado de él mantener el control. Y si ve que un hermano ya quiere predicar, pues entonces tiene que tener la capacidad de decirle, gracias hermano por compartirme, vamos a dar el tiempo a otro hermano más para que no se nos queden sin hablar. Con modo, ¿verdad? De una manera diplomática, permitir que otros también se expresen. Luego, que se ha hecho la reflexión bíblica de cualquiera de las dos maneras, hay que evaluar la reunión anterior. Esto es bien importante. Después de esta reflexión, el líder le pregunta a los hermanos, muy bien hermanos, ya reflexionamos en la palabra, ahora yo quiero saber qué aciertos tuvimos en la reunión anterior, es decir, qué cosas hicimos, qué ustedes consideran que la hicimos bien. Entonces vienen ya los hermanos y comienzan a decir, hermanos, pues yo pienso de que el refrigerio estuvo muy bueno, habían amigos, hubo buena asistencia, comenzamos a la hora, terminamos a la hora. Ah, muy bien, gracias hermanos por darnos su valoración. Ahora quiero preguntarles, ¿qué aspecto consideran ustedes que necesitamos mejorar para la siguiente reunión? Entonces ahí comienzan los hermanos. Mira, hermano, fíjese que, bueno, sí habían bastantes amigos, pero yo vi algunos hermanos que no le prestaron la silla a los amigos y los amigos ahí parados, hasta que me tocó ir a decirle a mí, hermanos, por favor, presten la silla. Entonces, seamos más observadores y cuando tengamos un amigo o dos amigos y en las sillas ya estén ocupadas, nosotros como hermanos pongámonos de pie y cedámosle la silla al invitado. Recuerden que el propósito de la célula es que el invitado pueda estar con nosotros. Ahí estamos evaluando. Recuerde que la evaluación es uno de los grandes principios de la estrategia celular. Lo que no se evalúa pierde calidad. Entonces, ellos evalúan. Oh, hermano, mire, a mí me gustó mucho la célula, pero el refrigerio no alcanzó y hubieron unos amigos que se quedaron sin refrigerio. Muy bien, hermano, gracias. Vamos a hacer un poquito más de refrigerio para la próxima reunión, que no se nos quede nadie sin recibir refrigerio. Aquí se evalúan aquellos aspectos que se necesitan mejorar. Podría ser que en la célula de líder habló demasiado, aburrió a los amigos, y aquí le van a decir los hermanos y no se tiene que sentir mal. Tiene que aceptar que pues no está haciendo el trabajo como debe de hacerlo y no se debe de sentir mal, al contrario, debe de mejorar. Una vez que ya evaluamos la reunión anterior, vamos a proceder nosotros, hermanos, con algo que se llama compartir la visión. Una vez que ya evaluamos, que ya los hermanos ya dijeron qué es lo que necesitamos mejorar y qué fue lo que hicimos bien, entonces el líder les refresca la visión. Hermanos, quiero recordarles que el propósito de la célula es la multiplicación. No nos acomodemos, hermanos, por favor, siempre traigamos amigos, invitemos a nuestros conocidos, invitemos a un vecino, invitemos a un pariente que no es cristiano, porque de aquí a 6 meses vamos a multiplicar la célula. Compartir la visión es clave, porque si no, la célula pierde el propósito, pierde la visión, se acomoda, se vuelve un club social donde los hermanos solo llegan a comer, a reír y a disfrutar, y eso no está mal, pero no estamos cumpliendo el propósito, que es la multiplicación. Luego que el líder comparte la visión, esto se debe hacer en unos 2, 3 minutos máximo, viene el sexto paso, que es establecer las metas. ¿Cómo se establecen las metas en la planificación celular? Bueno, el líder le pregunta a los hermanos, ¿cuántos amigos va a traer el día de la célula? El líder, como tiene su agenda, ahí va anotando. Hermana, vamos a poner un ejemplo. Hermana Lupita, ¿cuántos amigos va a traer el día de la célula? Mira, hermano, fíjese que yo voy a traer uno nada más porque me está costando. Vaya, hermana Lupita va a traer un amigo. Hermano Jorge, ¿cuántos amigos va a traer usted?
hermano, fíjese que yo estoy trabajando 2 y primero Dios, 2 amigos me van a venir a la célula. Ah, el líder apunta, ya llevamos 3. Le pregunta a otro hermano y le dice, hermano Carlos, ¿cuántos amigos va a traer usted? Hermano, apúnteme 2, yo ya los tengo y primero Dios van a estar aquí. Muy bien, entonces hacemos la suma y sobre la base de cuántos amigos vamos a tener, pues ya nosotros vamos sabiendo cuántas personas vamos a asistir a la célula. Y esto nos va a permitir a la hora de preparar el refrigerio para no quedar mal con los invitados. Una vez que ya sabemos cuántos amigos vamos a traer a la célula, empezamos a delegar los privilegios. Estos privilegios son para el día que se ejecute la célula. Ya el líder le dice a los hermanos, bueno, para el día de la célula, el hermano Carlos nos va a dar la bienvenida, la oración bíblica, la oración y la lectura bíblica, perdón, y la bienvenida a los amigos. Luego, la hermana Lupita, ella va a ser la encargada de traer la dinámica. Y el hermano Jorge nos va a traer unos coros para que pongamos un buen ambiente ahí. Y así delega los privilegios. Una vez que los privilegios se han delegado, obviamente la enseñanza, la plática, el mensaje lo va a traer el líder, ¿sí? Lo va a traer el líder. Y luego definimos el refrigerio. Hermanos, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a compartir con los amigos? Ahí el líder debe de aprender a organizar con los hermanos, no consumir mucho tiempo en el refrigerio, porque hay gente que se pone ahí. El líder debe de llevar 2 opciones y debe de decir, bueno, hermanos, tengo 2 opciones. Como en el caso de ustedes, allá, pues no sé qué podrían dar de refrigerio. Yo les voy a poner un ejemplo aquí en El Salvador. Bueno, hermanos, tenemos para el día de la célula, estamos pensando dar horchata con un pan con mortadela o con jamón. Y la otra opción es arroz en leche. Ah, entonces ya los hermanos dicen, mira hermano, ¿por qué no damos mejor arroz en leche? Fíjese que está un poquito fresco, el clima está un poquito frío, cayera bien el arroz en leche. Un ejemplo, ¿verdad? Ya entonces se dice cuánto puede costar el arroz en leche, se saca un pequeño presupuesto y cada uno de los hermanos se mete su manita a la bolsa a conciencia y apoya para la preparación del refrigerio. Si se delega una persona, que generalmente es la dueña de la casa o el dueño de la casa, donde se prepara el refrigerio. Una vez que ya se tiene qué vamos a dar de refrigerio, realizamos media hora de oración. Es decir, que tenemos media hora para todo lo anterior que les he mencionado y media hora para la oración. Es importante, hermanos, que esta media hora se realice. Esa media hora de oración no se puede omitir, porque aquí es donde cuidamos al núcleo espiritualmente. Entonces el líder le pregunta a los hermanos, hermanos, vamos a orar la media hora. ¿Quién de ustedes tiene una petición? ¿Qué necesidades tienen que necesiten de atención, de oración? Entonces ya comienzan los hermanos, mire, yo quiero que oren por mi hijo porque va a ir a una entrevista de trabajo y estamos necesitando que él trabaje muy bien. El hermano Carlos pues pide que se ore por su hijo. Y dice la hermana Lupita, mire, yo quiero que me ayuden a orar por la salud de mi mamá, porque la hemos tenido muy enferma. Bueno, oraremos por la sanidad de la madre de nuestra hermana Lupita. Y así el líder hace la anotación de las peticiones de oración y da inicio a la media hora de oración. En esa media hora de oración se ora por los hermanos que asisten, se impone manos, se ora, se ministra y también se ora por la iglesia, por el crecimiento, por los pastores, por los líderes, se ora por las necesidades que hay en la congregación. Después que se ha realizado la media hora de oración, se dan los anuncios importantes. Ya el líder, como ya fue a la reunión del día lunes de evaluación con el pastor, pues el líder ya sabe todos los anuncios que se van a compartir en la célula. Así que, hermanos, se desarrolla ya así la planificación y se despide a los hermanos y se tiene una hora para realizar la planificación. Solamente una hora. Y se hace en un día específico. Ahora, como no estamos en vivo, ¿verdad?
sino que estamos en línea, pues no vamos a poder hacer la práctica de la planificación, porque si formamos los grupos me tardaría demasiado tiempo y ya se nos ha ido casi todo el tiempo. Pero esto generalmente yo lo doy acompañado de un taller donde hago los grupos y practicamos cómo se dirige una planificación para garantizar que los hermanos aprendieron a hacer la planificación. Así que si usted va a dar este seminario, por favor le encomiendo que haga la práctica. Forme grupos de 7 personas y que desarrollen un ejemplo de planificación para que usted pueda ver. Esto debe de hacerlo antes de mandarlos a abrir las células, porque si no, van a abrir las células y no van a saber qué hacer. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al segundo momento. Hemos dicho que el segundo momento es la célula propiamente dicha. Esto se hace otro día. Ya la planificación quedó atrás y aquí vamos a ejecutar lo que planificamos. Lo primero que tenemos que hacer es llevar amigos, invitados, personas no cristianas. De ahí partimos. Y una vez que hemos llevado esos amigos a la casa donde hacemos la célula, les damos la bienvenida. Ahí ya está el hermano que se asignó en la planificación. Él es el encargado de dar la bienvenida, llevar una lectura bíblica y una oración inicial. Esa lectura bíblica debe de ser un versículo específico. No se van a poner a leer capítulos enteros de la Biblia, hermanos, por favor, porque van a aburrir a los amigos. No porque la Biblia sea aburrida, no, jamás, sino porque el amigo todavía no entiende. Y es importante que primero el Señor le abra los ojos para que después pueda entender el valor de la palabra. Entonces usted va a llevar una lectura ya seleccionada. No va a ir a leer el Salmo 119, líder, ahí no. Lleva una porción específica ya del Salmo o de un evangelio o de alguna lectura que usted considera de la palabra que le va a bendecir al amigo. Lleva la lectura, da la bienvenida, la lectura y hace una oración inicial. Esta oración es breve para poner en manos de Dios lo que se va a llevar a cabo. Después que se ha hecho la oración, tenemos unos cánticos. Estos cánticos, hermanos, son breves. Simplemente pueden ser 4 cánticos de júbilo, ¿verdad? Donde se ponga un ambiente alegre. De preferencia que sean cánticos participativos, conocidos, que la gente, aunque no es cristiana, los conoce, ¿verdad? No nos pongamos a cantar alabanzas muy sofisticadas donde el amigo no pueda participar. Sean coritos conocidos como Cristo no está muerto, que son dinámicos y el amigo va a participar. Después de estos cánticos, si usted quiere, puede agregar uno de adoración, 4 cánticos de júbilo y una adoración, obviamente corto, ¿verdad? No se vaya a agarrar media hora para cantar, no. Nada más, ¿verdad? Unos 10 minutitos máximo. Luego viene un mensaje. Ya toma el tiempo el líder y el líder lleva un mensaje. Hay 2 formas de hacer esto, hermano. El mensaje puede ser que el líder lo prepare. Si el líder tiene formación bíblica, pues va a poder preparar un mensaje evangelístico. Si ha llevado la escuela de formación, la escuela de líderes, pues él prepara el mensaje y lo comparte en un promedio de 20 a 25 minutos a los amigos. Al terminar el mensaje, hace un llamado para recibir a Cristo. Es importante que siempre preguntemos en la célula si hay alguien que desea recibir a Jesús como Salvador. Pero les advierto, no presionen a la gente, no la fuercen porque si no, no la van a volver a tener ahí. Esa es la ventaja de una célula, que los vamos a seguir viendo y tenemos tiempo para seguirlos evangelizando. La otra forma de hacerlo es que el pastor prepara una guía de estudio para un trimestre o para un semestre. Y el pastor prepara los temas y el día lunes se los enseña a los líderes. En la reunión de evaluación aparta unos 15 minutos para enseñarles el tema, les entrega la guía y ellos van dando la guía de estudio en la célula. Hay 2 maneras de hacerlo. Usted elija la que a usted mejor le funcione. Después de que se ha dado el estudio de 25 minutos, máximo 30 máximo. Hoy la gente, hermanos, se aburre bien rápido porque todo es visual, todo es a través de videos, de imágenes. Entonces, estar oyendo hablar tanto tiempo a alguien, la gente se aburre. Entonces, yo les aconsejo que sean 25 minutos para la predicación o para el mensaje o para el estudio bíblico, de acuerdo a cómo usted estructure su célula.
Luego, una ofrenda, los anuncios, invitando a los amigos a ir a nuestros cultos. La dinámica, que esta dinámica nos permite convivir, es un pequeño juego que se realiza. Hay una serie, mire, usted puede descargar libros enteros de dinámicas de grupos. Entonces, ahí hay dinámicas de grupos pequeños. Nosotros hacemos la papa caliente, hacemos adivinanza, de versículos, preguntas de versículos bíblicos. Hacemos un montón de dinámicas que a los amigos les gusta y los amigos participan. Y les damos un pequeño premio, ¿verdad? A veces un pequeño chocolate, una bolsita de dulces o una fruta, cositas sencillas, golosinas, una tacita. No gaste demasiado su presupuesto en eso, pero sí es bueno estimular al amigo para que se sienta bien. Después de la dinámica, compartimos el refrigerio. El refrigerio que planificamos allá el día de la planificación, ¿sí? Y en este refrigerio nos sentamos a la par del amigo, comemos con el amigo y platicamos con el amigo. Eso es el éxito. Eso es el éxito. El amigo se siente bien atendido, se siente cómodo y se siente en confianza para platicar. Le preguntamos quién lo invitó, si es primera vez que llega a la célula, si alguna vez ha visitado alguna iglesia, si alguna vez ha sido cristiano. Nos empezamos a relacionar con el amigo. Esto es clave. Esto es clave. Si no hacemos eso, el amigo no va a querer volver a llegar. Porque va a decir, los hermanos son orgullosos, nadie me habla, nadie se me acercó, y pues para qué voy a seguir yendo a ese lugar. El refrigerio es muy importante porque nos permite convivir en confianza con los invitados. ¿Cuánto tiempo tenemos para desarrollar este programa? 45 minutos a una hora, igual que la planificación, una hora máximo. Es importante que no nos extendamos y que respetemos el tiempo de los amigos, porque si lo hacemos, ellos van a seguir visitando nuestra célula. Así es que, ¿quiénes integran una célula? Bueno, estos son los integrantes. El líder, líder suplente, anfitrión, líder de niños y el núcleo o los miembros y los invitados. Así está estructurada la célula. Debe de haber un líder de niños porque este nos ayuda cuando llegan niños a hacer nuestra célula de niños en la parte del patio o buscamos otro lugar para desarrollar la célula de niños también. Que los niños también necesitan ser ministrados, evangelizados a temprana edad y se pueden convertir en discípulos. Ahí tenemos los que integran una célula. El líder, pues el guía espiritual de la célula. El colíder o líder suplente o líder ayuda es el próximo que se va a ir cuando la célula se multiplique y es el que asiste al líder cuando no puede estar presente. El anfitrión es la persona que nos presta la casa. El líder de niños es el que hace la célula infantil. Los miembros son los que colaboran a desarrollar la célula trayendo amigos y ayudándonos. Y los invitados son las personas que no conocen a Jesús que visitan nuestra casa de célula. Ahí tenemos, hermanos, esta es la dinámica que se desarrolla en el trabajo celular. Es muy importante que nosotros lo tengamos en claro porque esto nos va a permitir a nosotros tener un trabajo celular exitoso. Voy a dar un tiempo para preguntas. Si ustedes quieren saber algo sobre esto, es importante que hoy puedan hacerlo.